Mire, hoy es un día especial. A todas las madres internacionales, feliz Día de las Madres. Si hay alguna por acá, levante su mano y el que está cerca, dele un abrazo, dele una bendición, por favor. Dios las bendiga. Qué bendición son ustedes en la vida de nosotros. Feliz Día de las Madres para todas. Mire, si usted necesita ir al baño, por favor hágalo en este instante, para que después yo no me distraiga. Mire, hoy yo quiero hablarle acerca de cuál es tu estándar. Y quiero iniciar esta enseñanza haciéndole una pregunta. ¿Sabe usted qué es lo que ocurre en los primeros 7 segundos en los que conocemos a alguien? ¿Se ha hecho esa pregunta? Una pregunta como un poco loca, pero hay algo interesante y estudios de psicología social confirman y afirman que nuestro cerebro tiene la capacidad de, en esos 7 segundos, clasificar a la persona. Nuestro cerebro tiene la capacidad, inclusive, de asignar cuál va a ser el trato que le vamos a dar a una persona sin necesidad de conocerla. Y lo hace utilizando 3 aspectos. Nuestro cerebro observa cuál es la apariencia de la persona, cuál es la vestimenta de la persona y cuál es la postura de la persona. Con esas 3 señales, nuestro cerebro rápidamente manda una orden y clasifica a las personas y les asigna el trato. Ahora, es interesante que este proceso que ocurre en fracciones de segundo puede durar inclusive años. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted ve una persona que entra por esa puerta, rápidamente la clasifica y aún sin tratarla puede durar años su clasificación y su pensamiento acerca de esa persona que de pronto usted nunca ha tratado. Y eso no cambia. Aun cuando existan y a ustedes le digan que hay argumentos en que su clasificación, en que su forma que usted está viendo a esa persona es errada, es equivocada, usted no va a cambiar esa manera de pensar. No es hasta el momento en que usted tiene esa buena intención de interactuar con esa persona que empieza a relacionarse con ella y se da cuenta que esa persona es diferente. Y en ese momento ocurren esos momentos usted sabe que uno se siente brillante porque dice, oye, pensaba que tú eras distinto. Mira, tenía una perspectiva distinta de ti. ¿Eso no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y eso ocurre justamente porque nosotros estamos clasificando a la gente en esos 7 segundos. Ahora, es interesante porque entonces significa que el estándar con el que nosotros estamos clasificando y tratando a la gente no es un estándar fijo, no hay una regla fija que nos permite tratar a la gente. Nosotros estamos clasificando a la gente con un estándar subjetivo. ¿Que depende de qué? Depende de mis pensamientos, depende de mis expectativas, depende de mi perspectiva, depende de lo que yo he pasado en la vida. El estándar con el que nosotros estamos tratando a la gente es un estándar subjetivo. Mire, eso en sí mismo es un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que entre una persona por allí y nosotros hagamos el scan de ellos, vamos a tener una clasificación y una perspectiva diferente de acuerdo a la cantidad de personas que hay en este lugar. ¿Me está entendiendo? Entra alguien por allí y cada una de las personas que va a estar viéndola la va a clasificar de una manera diferente. Puede que algunas coincidan, pero la mayoría no va a coincidir. Esto es un problema y un problema grave. Pero es un problema aún más grave cuando ese estándar subjetivo determina a quién favorecemos y a quién menospreciamos dentro de la iglesia. Porque sí, lamentablemente, favorecer a alguien o menospreciar a alguien, eso también pasa dentro de la iglesia. Y más adelante le voy a demostrar por qué. Ahora imagínese por un momento que entra alguien por allí y viene bien vestido, bien arregladito, que de hecho uno lo saluda y queda impregnado con
con el olor al buen perfume costoso que utiliza, joyas. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cerebro? Rápidamente nuestro cerebro dice, hey, ¿quién será esa persona? Quiero saber quién es esa persona, de dónde habrá salido. Pero si seguido entra una persona que está maloliente, mal vestido, con una impresión de pobreza y de poco éxito, rápidamente nuestro cerebro se bloquea y dice, hey, yo no quiero saber nada de eso. No quiero saber quién es. Dígame usted si eso no es verdad cuando se le acerca a alguien en el semáforo a pedirle dinero. ¿Qué hacemos? Rápido subimos el vidrio y no tengo. Y uno no quiere estar cerca de esa persona. Mire, no es algo intencional, la mayoría de las veces no es intencional. Es algo automático, es una respuesta de nuestro cerebro. Producto de pronto del sistema y del estándar que hay en el mundo, que de alguna forma hemos copiado. Yo me ponía a pensar en esto y decía, ¿por qué ocurre? Ok, es un estándar subjetivo, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué dentro de la iglesia tenemos que estar manteniendo un estándar como ese? Eso me llevó entonces a hacerme la pregunta, ¿cuál es el estándar que Dios establece para tratar a la gente? Porque tiene que haber un estándar diferente a ese. No puede ser que la iglesia tiene que ser un oasis para la gente. Debe ser un lugar donde la gente llegue y pueda ser sanada, pueda ser transformada. Porque muchas veces la iglesia es un lugar donde la gente, en vez de sentirse bienvenida, a veces se siente rechazada. Mire, yo quiero invitarle que hoy usted pueda ir a su Biblia y pueda buscar en Santiago capítulo 2, porque Santiago allí en esa carta nos va a decir cuál es el estándar y cuáles son las formas en que nosotros podemos alcanzar el estándar que Dios ha establecido para que nosotros tratemos a la gente. Vamos a continuar trabajando en la serie que estamos hablando acerca de Santiago, pero quiero hacerle una advertencia. Yo no sé si usted se ha fijado, pero Santiago tiene una particularidad y es que este pastor no tiene filtro. No hay un filtro que detenga sus palabras y va con todo. Y hoy, por favor, saque el árnica que tiene ahí en su cartera. Cofal es lo otro, ¿no?, que se utiliza. ¿Alguien conoce qué es Deep Blue? Utilícelo hoy porque no voy a ser yo, va a ser la palabra del Señor que va a hablar con firmeza en cuanto a algunos aspectos que necesitan ser corregidos en nuestra vida. Comienzo en el capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por sus malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces,
En todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Un texto que no es sencillo de leer. Un texto que muchas veces decimos, hey, no lo entendemos y lo pasamos de largo, porque no queremos entender la dureza que tiene, pero la realidad también que nos confronta. Mire, es importante en este punto saber a quién Santiago le está escribiendo, y ya lo hemos dicho. Santiago le está escribiendo ¿a qué? A una comunidad de creyentes que está dispersa, pero esa comunidad tiene una particularidad. Es una comunidad que es pobre, es una comunidad marginada. Es una comunidad que socialmente ha sido afectada por ese tema de la dispersión. Ellos están trabajando para terratenientes, ellos están trabajando para muchos amos que de alguna manera les están llevando a hacer trabajos forzosos. Y cuando esta comunidad se niega a hacer alguna de las cosas que estos terratenientes y que toda esta gente le está pidiendo, ¿saben qué hacen esos patrones y terratenientes? Los agarran y los llevan delante de tribunales para que los juzguen. Ese es el contexto en el que Santiago le está escribiendo. A esa gente Santiago le está escribiendo. Es decir, uno podría pensar que esta carta está hablando de un tema teórico, de una norma de etiqueta en cómo tiene que ser el comportamiento dentro de la iglesia. Cómo una iglesia debe comportarse de manera amable con quien entra por esa puerta. Pero no es así. Santiago le está hablando a una iglesia pobre, a una iglesia que está pasando necesidad. Es curioso, porque aun cuando la iglesia está pasando necesidad y está viviendo cosas complejas afuera, en su día a día, está siendo presionada, hay presión y los están llevando a tribunales, ese sistema que los está haciendo pasar penurias es el sistema que ellos han copiado. Y ahora ese sistema ellos lo han traído a lo interno de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Tiene favoritos. Le dice a quién se tiene que sentar en cada lugar y le dice a quién no se tiene que sentar en distintos lugares. Santiago está presentando una tesis desde el inicio del capítulo 1. Y esa tesis es que la fe que no produce fruto es una fe que no es verdadera. Uno lo ve en el capítulo 1 a lo largo de las anteriores predicaciones que hemos hecho. Y en este capítulo 2, Santiago lo que quiere, de alguna manera, el capítulo 1 ha sido mucho conocimiento, mucha explicación, pero el capítulo 2, Santiago lo que está buscando es ponerlo en bandeja de plata, una explicación sencilla, algo que ellos tengan a la mano, un ejemplo de su vida cotidiana para entender qué es una fe verdadera y qué es una fe genuina. Así que Santiago lo que hace es que utiliza algo de su contexto. Y Santiago aprovecha y empieza de alguna forma a decirle, miren, ustedes necesitan aprender a tratar a las personas que llegan a su iglesia porque no las están tratando de manera correcta. Por eso es que el versículo 1 dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Santiago rápidamente los está enfrentando a una verdad. ¿Y cuál es? Que la fe de ellos no es una fe correcta. Que la fe de ellos, la fe que ellos dicen profesar y proclamar, es una fe vacía. No es una fe real porque no está dando fruto. ¿Y cómo se los hace ver Santiago? Bueno, él les dice, les pone el ejemplo de lo que ocurre en una reunión. Imagínense acá la iglesia. Esta primera fila son los puestos de las personas importantes. Cada uno que se sienta acá, es decir, ustedes tres, son las personas relevantes, las personas de autoridad que tiene esta iglesia. Todos los que se sentaban en esa primera fila tenían la capacidad de influir en los demás. Mire, no importaba quiénes eran ellos, lo que importaba era la apariencia, lo que importaba era lo que ellos mostraban. Santiago les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes permitan que gente que entra por esa puerta, bien vestidos, bien arreglados, con joyas,
ocupen esos primeros lugares y aún habiendo espacios vacíos como los que hay acá, ustedes permitan que la gente pobre, la gente que no tiene nada, vaya y se siente allá en la esquina o se siente en el piso como para dar la impresión de que tú eres menor que yo. ¿Cómo es posible que ustedes hagan eso? Uno va al versículo 4 y mire lo que dice el versículo 4. Santiago les dice, esa discriminación que ustedes están haciendo demuestra que el juicio con el que ustedes están gobernando y tomando las decisiones está guiado es por sus malas intenciones, por sus prejuicios. Eso está demostrando que no es por la fe genuina en Jesucristo que ustedes están tomando las decisiones. Versículos 5 y 7 es el golpe mortal que Santiago les está dando a ellos. Porque Santiago les muestra lo irónico de sus decisiones. Le dice, ¿cómo es posible que el Señor honra a los pobres? Que el Señor le va a dar el reino a los pobres y ustedes a ellos, en vez de honrarlos, ustedes los están tirando a una esquina y los están dejando sentar en el piso. Pero a la gente que simplemente por la apariencia ustedes le están dando los primeros lugares, esa gente no cree en Jesucristo, habla mal de Jesucristo y peor aún, esa gente a la cual ustedes están honrando y le están colocando en los primeros puestos, es la misma gente que a ustedes los está llevando a tribunales. ¿Qué incongruencia es esa? ¿Cómo ustedes se van a comportar de esa manera? Uno se detiene y dice, hey, no es posible que esta gente sea tan incongruente. Y al final uno detalla es que no han entendido lo que el Señor les viene diciendo desde hace tiempo. Que tienen que amar al prójimo y que tienen que ser misericordiosos con ellos. Ahora, el problema es que eso no se quedó en esa iglesia, sino que ese problema de incongruencia en lo que creemos y lo que hacemos, lo sigue teniendo la iglesia el día de hoy. Y usted puede decir, hey, no, José, esa es una iglesia del primer siglo, eran otros tiempos, eso no ocurre ahorita, aquí todos somos más o menos de la misma clase social, así que aquí no hay favoritismos ni pretensiones. Permítame contarle una historia que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, Esteban, Vanessa y yo no vinimos a la iglesia desde el sábado, nos fuimos a descansar, pero nos fuimos con amigos que son familia, con ese círculo cero que nosotros tenemos y que amamos con locura, pues son nuestra familia acá, así que decidimos irnos a Chicá. Frito, sabroso, oiga, cómo quería meterlo en la maleta para traérmelo acá y tenerlo todo el tiempo. Pero estábamos en una cabaña hermosa y en esos momentos de pausa que uno hace, los chiquillos estaban por un lado, los jóvenes por otro, los adultos, cada uno en lo suyo. Yo digo, hey, voy a aprovechar este momento porque tengo que preparar la prédica. Ya yo la había escrito a mano en un papel, pero quería ordenar las ideas y quería ya empezar a tener la estructura. Pero voy con el tema de que le estoy pidiendo al Señor, ayúdame a darle a la iglesia un ejemplo claro de que este tema ocurre hoy en día. Porque no sé cómo hacerlo y nada me venía a la mente, estaba trancado. Y en el camino yo iba escribiendo ideas y no, esto no sirve. Entonces me siento a escribir y cuando me siento a escribir, una de las personas que está con nosotros se sienta a mi lado y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo mira a escribir la prédica, a ordenarla. Y empezamos a hablar y empezamos a hablar de la iglesia. 1 hora y media probablemente hablando acerca de la iglesia en general. Pero en medio de la conversación ella dice algo que me rompe el corazón. Le soy honesto, me dije esto no puede ser. Y cuando ella empieza a hablar yo le digo al Señor, hey, parece que este es el ejemplo que necesitaba. Y mire, yo anoté lo que ella me dijo. Dijo esto. Habían personas que me conocían desde hace años. Personas con las que desde joven íbamos a la iglesia. Adolescente, joven, adulto, estábamos en la misma iglesia. En algún momento cada uno decidió ir por su iglesia, pero nuevamente llegamos a estar en la misma iglesia.
Y me dice, yo no sé qué pasó. No sé si era mi ropa, si era mi manera de hablar, no sé si era mi trabajo, o no sé si es que no era el mismo círculo social y no había nada de empatía entre nosotros. Pero no puede ser que esas personas no me hayan saludado, me conocían, compartimos juntos, sabían todo lo que yo tenía. Un día decidí no ir más a la iglesia. Ella dijo, no por los pastores, no por los ancianos, no por la doctrina. Es que no puedo estar en un lugar donde yo sienta que no me amen. Ninguno me veía, me veían por encima. Mire, ese me veían por encima es exactamente lo que Santiago está diciendo acá en esta carta, solo que 2000 años después. Mire, por historias como estas, por casos como estos, y por otros casos que no se verbalizan, es que nosotros hoy necesitamos responder la pregunta que yo le hacía al inicio. ¿Cuál es el estándar que Dios establece para tratar a los demás? ¿Cuál es ese estándar? No puede ser que una iglesia se gobierne por un estándar subjetivo. La iglesia tiene que gobernarse por un estándar dirigido, directo de Dios. Y que eso marque la pauta, porque nuevamente le repito, la iglesia no puede ser el lugar donde la gente salga lastimada. La iglesia tiene que ser el oasis de todos los problemas que hay allá afuera. Cuando la gente llegue acá, diga, wow, esto es lo que necesitaba. Esta es mi casa, este es mi hogar. Yo quiero invitarles que juntos podamos ver qué es lo que dice Santiago acá. Porque hay dos ideas que él quiere destacar. Hay dos ideas que él quiere mostrarnos para poder saber cuál es ese estándar que Dios está esperando de nosotros. La primera es que necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Miren lo que dice allí el versículo 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen. Cada vez que uno habla de pecado en la iglesia, uno mete un freno. No porque no tenga la capacidad de hablar de pecado, sino porque probablemente la reacción del que escucha es que se va a sentir condenado. Pero acá no hay manera de matizar lo que está diciendo el texto. Está diciendo, cada vez que usted favorece a alguien y menosprecia a otro, usted está cometiendo pecado. Y son culpables de violar la ley. Fíjese, Santiago acá no está inventando algo nuevo. Santiago está aprovechando una cita que está en Levítico 19:18. Y esa cita está en el marco de algo que se llama Código de Santidad. Ese Código de Santidad era una serie de leyes que Dios había establecido para los israelitas. Una serie de leyes que permitía la convivencia entre ellos. Pero esas leyes que Dios está proponiendo van a hacer que su comportamiento sea totalmente distinto, radicalmente diferente al de los pueblos que están alrededor. La intención que Dios tiene con eso es que la gente pueda ver y puedan decir, wow, la fe de esta gente, de este pueblo es real, es genuina. Ahora es curioso, porque uno observa esto y en ese mismo bloque, en ese mismo capítulo de ideas que está allí, Dios también le pide otra cosa al pueblo de Israel y les está diciendo, cuando ustedes vayan a cosechar en los campos, no agarren lo que está en los bordes de esos campos, déjenlo sin cosechar, con la finalidad de que el pobre y que el extranjero pueda recoger eso y pueda alimentarse y pueda vivir. Mire la idea de Dios en todo esto. El Señor está presentando que al prójimo hay que amarlo, pero que al prójimo también uno tiene que ser generoso, tiene que ser misericordioso. Parece una idea loca de parte de Dios, pero al final es un sistema de vida que Dios está estableciendo para proteger a los más vulnerables, para proteger al que menos tiene. Ese mismo sistema que Dios está estableciendo allí, que Santiago le está mostrando a la iglesia, es el mismo sistema que Dios quiere establecer hoy en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué pasa? Que
que muchas veces no queremos prestarle atención. Y cuando vemos la palabra acá pecado, parece que Santiago está siendo radical. Pero Santiago no está siendo radical. Santiago lo que quiere mostrarnos de alguna manera es que Dios ha establecido un estándar. Y que ese estándar no depende de la cultura, ese estándar no depende del instinto, de ese primer instinto de los 7 segundos, que ese estándar no depende del círculo social. Ese estándar proviene directamente del corazón del Evangelio. Proviene del carácter mismo de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos entender. ¿Sabe qué está pasando? Que esa realidad de amar al prójimo, muchas veces nosotros queremos matizarla. ¿Por qué? Porque hay gente particular que tiene la capacidad de generar en nosotros el deseo de mandarlos con el Señor de una vez. ¿Sí o no? Todos tenemos 1, 2, 3, 4 o varios. Hay gente que nos saca de nuestra paz mental y que nos insta a mandarlos con el Señor. Entonces, en medio de esas situaciones, nosotros queremos matizar que necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos. No importa lo que esa persona haga. Nosotros queremos de alguna manera prestarle menos atención a este mandato de Dios y prestarle más a otros, como si fuesen cosas independientes. El punto es que si nosotros no amamos al prójimo, mire esa palabra que está abajo sombreada y subrayada. Nosotros estamos pecando. En algún momento de la historia, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor lo responde en Mateo 22 de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sigue más adelante y dice: este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Es decir, que este mandamiento no es cualquier cosa. Los mandamientos no tienen distinción, todos tienen el mismo nivel de importancia. Pero hagamos el ejemplo. Imagine que este de amar a su prójimo como a ti mismo estuviese al final. ¿Usted dejaría de hacerlo? No, tiene que hacerlo. Ahora, lo interesante es que este mandamiento no está de 10º, no está de 5º, no está de 3º. Es que es un mandamiento que es semejante a amar a Dios. No sé si la agarra, pero mire el nivel de importancia que tiene. O sea, vemos lo más importante es amar al Señor. Mira, amar a tu prójimo es semejante a amar al Señor. Y muchas veces no prestamos atención a eso. Nuevamente, ¿por qué? Porque hay gente que cuesta amar. Pero no importa lo que haya hecho esa persona. No importa que cueste amar. El Señor nos está pidiendo ¿qué? Que tenemos que amar al prójimo. No podemos despreciarlo, sea que es primera vez que lo conocemos o sea que tenemos tiempo conociendo a la persona. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos tener favoritos y tener gente a la que menospreciamos. No es un lujo que podamos darnos. Fíjese que también allí Santiago no está hablando de tolerancia. Ni siquiera está hablando de, hey, aguanta al que no te cae bien. Santiago lo que está hablando acá es de que usted y yo tenemos que tener una intencionalidad en amar a la gente. Es algo que es constante, que no para, porque hay mucha gente, nuevamente le repito, que es difícil amar. Es difícil amar a varias personas. Es complejo. Y entonces eso requiere un esfuerzo. Pero lo interesante de esto es que es un esfuerzo costoso. Es algo que no es sencillo y cuesta. Y Jesús nuevamente lo dice en Mateo 5. Mire lo que dice. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo
es perfecto. Mire, esto lleva el estándar a otro nivel ahora. Porque normalmente lo que estamos pensando es que el estándar es lo que yo pienso, es mi criterio, es lo que me dicta el mundo. Pero acá el estándar está yendo a otro nivel. El estándar es el estándar del Padre. ¿Y cuál es el estándar del Padre? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien, sé que es complejo y sé que es complicado, pero nos toca amar aún al que nos está haciendo la vida de cuadritos. Semanas atrás, Vane y yo fuimos a visitar a una amiga que queremos mucho, una amiga que es importante para nosotros. Y mientras estábamos con ella en la sala de su casa, ella nos decía estas palabras: no importa lo que la gente les haga, amen a la gente. Van y yo le estábamos diciendo alguna incomodidad que teníamos y ella nos expuso un caso que le pasó en su trabajo y cómo ella lo manejó. Y ella nos decía: yo entendí que el Señor me estaba diciendo que amara a esas dos personas que me estaban haciendo la vida de cuadritos. No me pregunten por qué, yo simplemente decidí amarlas. Decidí que tenía que amarlas. Les soy honesto, yo cuando la escuchaba decía, no, sorry. Paso y gano, pero yo no voy a amar a esas personas. Yo no sabía que iba a predicar esto y yo no sabía que me tocaba este tema. Pero mientras yo preparaba esto, recordaba y sus palabras retumbaban en mi cabeza. Ama, José Alejandro, ama. A pesar de que te hayan hecho daño, a pesar que te hayan juzgado, ama. Ama. Y eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo. Ahora fíjese, nosotros podríamos pensar que el favoritismo es un defecto de menor tamaño, de menor escala. Que el favoritismo o rechazar a alguien no es tan malo como matar o como cometer adulterio. Pero Santiago parece que sabía algo y se adelanta justamente a ese pensamiento. Y mire lo que dice el versículo 10. Dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Es decir, que si nosotros rompemos una ley, estamos rompiendo todas las leyes que Dios ha establecido. A veces pensamos y tenemos la percepción que los mandatos de Dios son independientes y que yo puedo darme el lujo de hacer uno y no hacer el resto. Tenemos una ley como que se amolda a nuestro criterio. Pero si nosotros entendemos que las leyes son el reflejo del mismo carácter de Dios y que Dios es indivisible, entonces las leyes de Dios son indivisibles. Y yo necesito hacer todas las leyes. Y esto sonará, oye, pero ¿esto qué es dictadura? No es dictadura, las leyes están por amor a nosotros. Están por amor a nosotros. Mire, el mismo Dios que ordenó no matar es el mismo que ordenó que no tenemos que favorecer a los demás por encima de otros. El mismo Dios que nos pide que obedezcamos el mandamiento número 10 es el mismo Dios que nos está diciendo no hagas acepción de personas. Yo sé que en este instante hay que estarse untando árnica, pero es que está claro en la Escritura y a veces nos queremos hacer los locos y amoldar el texto bíblico a nuestro criterio y a lo que nos conviene. Mire, la santidad de Dios no admite excepciones. O nosotros obedecemos todo lo que Dios nos está diciendo o simplemente lo que estamos haciendo es desafiarlo a Él. Y no podemos darnos ese lujo. A veces pensamos que el favoritismo es torpeza social, que no tenemos capacidades para poder interactuar con personas o que somos tímidos. Y allí yo me incluyo. Mire, yo soy introvertido y soy tímido. A mí me cuesta hablar con la gente. Cuando usted habla conmigo, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente. O sea, no es como Daniel. A Daniel le sale por los poros interactuar con la gente. A mí me cuesta. O
sea, el que me conoce sabe que me cuesta. Yo tengo que hacer un esfuerzo consciente y cuidado y entro en un estado de pánico. Mentira, no tan allá, pero sí me cuesta. Durante años yo me he escudado en esa timidez. Me he escudado en ser introvertido. Me he escudado en, Dios está en un proceso conmigo y me está llevando. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me enfrento a la Biblia, me estoy dando cuenta que eso es una mentira en la cual José Alejandro ha estado viviendo. No estoy diciendo que el que es tímido está en pecado. Ojo, déjeme hacer la aclaratoria. El que es tímido. Pero lo que no es posible es que yo me escude detrás de eso para yo clasificar a la gente y entonces yo decir a quién le hablo y a quién no le hablo, a quién trato bien y a quién trato mal, si tengo favoritos o desprecio a la gente. Eso no es justificación. Yo puedo ser tímido, yo puedo ser introvertido, pero eso no me da el derecho a mí de clasificar a la gente. Ojo con eso, porque muchas veces nos estamos escudando en eso y durante mucho tiempo lo hice yo. Tal vez esa era una de las razones tampoco por las que quería pararme acá a predicar, porque sabía que ahora necesitaba abrir un poquito más el compás, abrir un poco más el corazón y eso podría ser peligroso para mi vida. Qué dramático, ¿no? Bueno, pero es la verdad, es como lo veo. Sorry. Escudarme detrás de eso es pecado. Si yo estoy clasificando a la gente escudándome en eso. Mire, hay un experimento social que hicieron en el Seminario Teológico de Princeton. Agarraron a un grupo de estudiantes de teología y les pidieron que tenían que enseñar acerca del buen samaritano. Cuando llega el día de que todos esos estudiantes tienen que presentar esa predicación y esa enseñanza, colocaron a un hombre de camino al auditorio que está pidiendo ayuda, que está gritando y pidiendo auxilio. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe cuántos se pararon? Unos pocos. ¿Sabe por qué? Porque ellos iban apurados, porque ellos iban enfocados, porque ellos tenían que predicar del buen samaritano. ¿Usted sabe cuál fue la conclusión? Fue brutal, porque el seminario entendió que el conocimiento del texto no es suficiente para poder transformar el corazón y el comportamiento de la gente. Ellos se sabían la parábola completa, la podrían recitar en arameo y en griego, sin problema. Se sabían todas las aplicaciones. Sin embargo, no tuvieron la capacidad de poder aplicar eso, ese mensaje que traían en la boca. No pudieron aplicarlo con alguien. Mire, eso nos demuestra a nosotros que el día de hoy la fe en muchas ocasiones en la iglesia no ha llegado al trato cotidiano del corazón de las personas para poder generar la transformación. Y eso es lo que hoy el Señor nos está pidiendo a nosotros. Que tengamos la capacidad de dejar que Dios opere en nuestra vida y que nuestra fe, como le decía hace rato, empiece a dar fruto, sea un fruto verdadero. Pero ese fruto se va a empezar a ver cuando nosotros empecemos a amar al prójimo como a nosotros mismos. El estándar que Dios establece el día de hoy es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Mire, no porque lo sintamos, no porque lo queramos, no porque la persona lo merezca. Es porque el Señor nos amó a nosotros primero y en respuesta a ese amor nosotros también tenemos que responder con obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Tu estándar y mi estándar revela a quién nosotros servimos. Ahora bien, parece que el estándar está claro. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar? Amar al prójimo. Chuzo. Vuelvo de nuevo, vamos a la primera. Ya yo estaba contento porque iba a terminar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Parece que está claro, al menos yo lo tengo claro, Señor. Mire, concentrado, espero. Y que no estén dormidos, ¿no?
Ay, a la máquina. Mire, ay. Si el estándar está claro, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, hay algo que ocurre. Porque esto no es fácil, lo decíamos hace rato. ¿De dónde nosotros sacamos la capacidad real para llevar esto a la práctica? ¿Cómo hacemos para amar al prójimo realmente sea algo que podamos vivirlo, experimentarlo? Gracias a Dios Santiago no nos deja sin esa respuesta, y cuando uno va al versículo 12 y 13 se consigue ese segundo punto que él quiere mostrarnos. Y ese segundo punto es que necesitamos ser misericordiosos como lo fueron con nosotros. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La misericordia no es opcional para el creyente. Porque con la misma medida que nosotros seamos misericordiosos con la gente, de esa misma forma Dios lo va a hacer con nosotros. No es que la salvación la ganemos por qué tan misericordiosos seamos o cuán amorosos seamos con la gente. No se trata de eso acá. Lo que se trata acá, la misericordia, es que si tu fe es genuina y tú has entendido que has sido salvo por gracia y que Dios te ha regalado misericordia y te ha regalado amor, la respuesta del que tiene una vida transformada va a ser esa. Lo que de gracia has recibido, de gracia también has entregado y has dado. Y eso es lo que está tratando Santiago de decirnos acá. Hey, si Dios te ha perdonado, si Dios ha sido misericordioso contigo, no te guardes eso. Sí, yo sé que es complejo amar a quien te hace la vida de cuadritos. Yo sé que es complejo amar a aquel con el que de pronto no te llevas, o que no es de tu mismo círculo social, o que no es de tu mismo estatus, como lo quieras llamar. Yo sé que eso no es sencillo. No es opcional. Usted y yo tenemos la obligación de amar y de ser misericordiosos con todas las personas que estén alrededor nuestro. ¿Usted recuerda aquella parábola del rey que le perdonó una deuda a uno de sus siervos? ¿Se acuerda? A veces es curioso, ¿sabe? Porque nosotros venimos delante del Señor y muchas veces le pedimos misericordia y le pedimos perdón, y el Señor nos los da. Pero cuando alguien nos está pidiendo misericordia y nos está pidiendo perdón, nosotros somos incapaces de darlo. No, es que lo que tú me hiciste, es que lo que tú me dijiste, yo no lo puedo perdonar. Pero Dios sí te puede perdonar a ti. Eso no es lo mismo que esa parábola. El Señor dice ahí, hey, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? La lógica es la misma. La lógica es la misma. Mire, si tratamos a las personas con dureza, si tratamos a las personas con indiferencia o con desprecio, es tal vez porque hemos olvidado la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque si alguien tenía que sentarse en el piso o en una esquina, esos éramos nosotros. ¿Cuántos acá no venían con ropas sucias y malolientes y el Señor tuvo la misericordia de recogerlos?
¿Cómo nosotros hoy nos damos el lujo de no regalar misericordia, de no regalar amor? Tal vez usted dice, bueno, José, pero es que hay gente que no merece misericordia. Sorry, pero hay gente que no merece misericordia. Y a veces lo pienso yo también. Hay gente que ha hecho cosas graves y no merece misericordia. ¿Cómo puedo tratarlas igual que a otros? Santiago no dice que la misericordia ignora el pecado. Santiago no dice que el amor ignora el pecado e ignora las consecuencias del pecado. Santiago lo que dice es que el estándar con el que el creyente opera tiene que ser distinto al estándar que está allá afuera. Porque allá afuera, ¿qué dice el mundo? Yo te doy amor y te doy misericordia si te lo mereces. ¿Sí o no? Pero en el reino de Dios, uno tiene que dar amor y misericordia porque nosotros sin merecerlo la recibimos. No está fácil eso. Y menos en el mundo en que estamos viviendo. Pero estamos llamados a dar amor y a dar misericordia sin importar lo que la gente esté haciendo. Tu estándar revela a quién sirves. Hoy la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién estoy sirviendo yo? ¿Estoy sirviendo al sistema del mundo o estoy sirviendo al Padre y a lo que Él establece? Permítame ir concluyendo con esto. El estándar que Dios establece para tratar a los demás es que amemos al prójimo como a nosotros mismos y que seamos misericordiosos como lo han sido con nosotros. Déjeme regresar a los 7 segundos que le hablaba al inicio. En esos 7 segundos de conocer a alguien, el cerebro tiene la capacidad de clasificar y de darle un lugar a la gente según el criterio de nuestros pensamientos, de nuestras perspectivas, de lo que nos ha pasado en la vida y colocarlos allí. Lo hace casi de manera automática. La fe genuina transforma esos 7 segundos y hace que ubiquemos a la gente en el lugar que Dios ha establecido para esa gente. Cuando hay fe genuina en nuestro corazón y en nuestra vida, esos 7 segundos se transforman en que nosotros entendemos el valor de la gente de acuerdo a lo que Dios establece y no de acuerdo al criterio y al estándar del mundo y al estándar mío. Cuando yo pienso en esto, no hay forma en que yo no piense en Jesucristo. No hay manera. Porque Jesucristo no solamente nos enseñó cuál es el estándar, sino que Él lo encarnó. Cuando la gente huía y evitaba a un leproso, ¿qué hacía el Señor? Iba y los tocaba y los sanaba. Cuando la gente no quería compartir con los pecadores, ¿qué hacía el Señor? Iba, se reunía con ellos, comía, disfrutaba y los bendecía. Cuando había un endemoniado que la gente ni cerca quería estar de un endemoniado, el Señor iba, lo abrazaba, los liberaba y aquella vida cambiaba. Lo más fuerte de todo es que Jesús ha estado amando a lo largo del tiempo gente que no lo ha amado a Él. El Señor ha dado amor y misericordia a gente, muchas veces hemos sido nosotros, que lo traiciona. Gente que lo desprecia. Gente que de alguna manera lo decepciona. Gente que lo niega, gente que lo rechaza. Pero ahí ha estado el Señor, sin moverse, siempre dando amor, siempre dando misericordia, siempre siendo generoso. Pero es el amor de Dios
que nos sostiene, que nos mantiene. Mire, hoy me han pasado dos cosas mientras he estado acá en las dos reuniones. Me han pasado dos cosas espectaculares que yo no me esperaba. Dos personas me han dicho cosas que yo no esperaba el día de hoy. Y sorry si me quebranto, pero cuando yo veo la bondad de Dios conmigo, yo no puedo dejar de amar a Dios y responder en ese amor. Mire, han pasado dos cosas que solo Dios las puede hacer. Detalles, palabras de gente que vienen a confirmar cosas por las que he estado orando. Y cuando yo veo ese amor de Dios, ¿cómo yo no voy a responder en amor? ¿Cómo yo no voy a ser misericordioso con la gente si he recibido de gracia cosas que yo no merezco? He recibido regalos de parte de Dios que yo no merezco, pero que vienen a confirmar cosas. Iglesia amada, tú estás dispuesta hoy a cambiar el estándar. Estás dispuesto hoy a dejar que Dios transforme el corazón y que a través de esa fe genuina, esa fe verdadera que Santiago viene hablando, ¿no?, tú puedas dejar de un lado el favoritismo y puedas dejar de un lado el rechazo a ciertas personas. Mira, si tú estás dispuesto el día de hoy, necesitamos empezar a actuar. Y yo te tengo una serie de preguntas que yo quisiera que tú te puedas llevar a la casa y que puedas analizarlas. Mira, lo primero que yo quiero decirte es que hoy es tiempo de actuar. ¿A quién necesitas llamar el día de hoy para pedirle perdón porque le diste la espalda, porque lo trataste mal? ¿A quién? Ponte a pensar. ¿A quién yo le he fallado y tengo que ir a pedirle perdón? ¿A quién dejé tirado en el camino y no me di cuenta y necesito ir a pedirle perdón? Mire, ¿a quién tengo que llamar para decirle que lo perdono y para soltar esa carga? No espere que esa persona le llame. Vaya usted y dígale a esa persona: hey, te suelto. Usted no tiene la idea del alivio que se siente. Mire, a quién ha estado usted mirando con distancia y con desprecio, tal vez sin darse cuenta, tal vez con intención. Llame a esa persona, por favor. Llame a esa persona. Mire, tal vez usted se ha tropezado en los pasillos con gente y tiene rato que no ve a cierta persona. Por favor, busque el teléfono, busque la manera de comunicarse con esa persona. Yo en la primera reunión le decía a los que estaban allí: mire, desde hace rato tengo en mente a una persona y es Dania Montenegro. Tengo rato que no la veo, que no sé de ella. He visto sus publicaciones en Instagram. Mi obligación, ¿cuál es? No es solo orar por ella, es buscarla donde ella esté e invitarla de nuevo a la iglesia. Por favor, medite en quién usted tiene rato que no ve y búsquela. Si hay algún familiar al que usted tiene que pedirle perdón, por favor, no deje pasar esta oportunidad. Si hay que perdonar a papá, si hay que perdonar a mamá, si hay que perdonar a los hijos, por favor, no deje pasar esta oportunidad. Mire, y lo último, porque ya no quiero quitarle más tiempo. Antes de salir de este lugar, antes que usted se vaya de este lugar, busque a alguien en el que con su sano juicio usted jamás hablaría con esa persona. Por favor, búsquelo y no le pregunte cómo está. Pregúntale: ¿en qué puedo orar por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a que tu vida sea más sencilla? ¿Cómo te fue esta semana? Y no me digas que bien. Mire, pídala que desarrolle la respuesta.
no se quede simplemente con un está bien o un ok. Necesitamos ser una iglesia que ame a la gente. Necesitamos convertirnos en un oasis en este lugar, iglesia. ¿Cuál va a ser tu estándar a partir de ahora? ¿Cuál va a ser tu estándar a partir de ahora? Quiero invitarle que cierre sus ojos. Señor, gracias. Qué bueno eres, Padre. Qué bueno, qué bendición es poder acercarnos a ti, poder venir y nosotros estar compartiendo contigo en intimidad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces a través de tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a aplicarla de manera correcta, Señor. Derriba cualquier estándar que el mundo, que el sistema, que nuestras creencias, que la cultura ha diseñado en nosotros, y que podamos vivir según tu estándar, Padre, según lo que tú has establecido. Transforma nuestra vida, Señor. Que nuestras relaciones, Señor, puedan estar guiadas por el estándar que tú has establecido de amor y de misericordia hacia el prójimo. Que el estándar y nuestras relaciones no estén determinados por lo que creemos que es mejor o lo que pensamos que es mejor, sino que estén dirigidas por lo que tú has establecido, Padre. Sabemos que no es fácil, que no es sencillo, pero hoy queremos abrazar esa misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Y esa misericordia que hemos recibido por gracia, entregarla también a los demás por gracia, Señor. Ayúdanos a amar. Aún con dolor, ayúdanos a amar, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Gracias, Padre.